¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este va a ser el último encuentro que van a tener conmigo, referido al módulo número 12. En este caso vamos a tratar de comentar la opinión consultiva de la Corte en relación al ambiente. Esa opinión consultiva número 23 del año 2017. La primera pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es? ¿Cuál fue la consulta realizada por Colombia? Colombia presentó a la Corte las siguientes consultas. De acuerdo al estipulado por el Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado, en el caso específico en el que, de forma acumulativa, se cumplan las 4 condiciones a que a continuación se enuncian. Esas condiciones son que la persona resida o se encuentre en una zona delimitada y protegida por un régimen convencional de protección del medio ambiente de que el dicho Estado sea parte, que ese régimen convencional prevea un área de jurisdicción funcional, que esa área de jurisdicción funcional los Estados parte tengan la obligación de prevenir, reducir, controlar la polución por medio de una serie de obligaciones generales o bien específicas, y que como consecuencia de un daño al medio ambiente o de un riesgo de daño ambiental en la zona protegida por el convenio de que se trate y que sea atribuible a los Estados partes del convenio y del Pacto de San José, los derechos humanos de las personas en cuestión hayan sido violados o se encuentren amenazados. Pues bien, ¿cuál es la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente? La Corte ya había reconocido la existencia de una relación que es innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos, en tanto la degradación ambiental, los efectos nocivos del cambio climático afectan el goce de los pueblos indígenas. En diversas opiniones consultivas se trató este tema, una de las últimas del año 2016. Asimismo, el preámbulo del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido con el nombre de Protocolo del Salvador, resalta ¿qué cosa? La estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales, que incluyen el derecho al medio ambiente, y que otros derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derecho constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento ¿de qué? De la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. En particular, en casos sobre derechos humanos de pueblos indígenas y tribales, la Corte se ha referido a la relación entre un medio ambiente sano y la protección de los derechos humanos, considerando que el derecho a la propiedad colectiva de esos está vinculado con la protección y acceso a los recursos que se encuentran en los territorios de dichos pueblos. Asimismo, la Corte ha reconocido la estrecha vinculación del derecho humano a una vida digna con la protección del territorio ancestral y los recursos tribales naturales. La Corte ha determinado que en atención a la situación de especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas y tribales, los Estados deberán adoptar medidas positivas y encaminadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso de una vida digna y que comprende la protección de la estrecha relación que mantienen con la tierra y su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual como colectiva. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. De este modo, vemos cómo
en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La Declaración de Estocolmo ya hacía alusión a esto. Posteriormente, en Río, en esa conferencia que ya varias veces hemos enunciado de medio ambiente y desarrollo del año 1992, los estados reconocieron que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y a través, al mismo tiempo destacan que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo. En seguimiento al anterior, tenemos la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, el cual nos habla de los 3 pilares que ya también hemos analizado en el primer encuentro cuando hemos visto el derecho al desarrollo. Esos 3 pilares son el desarrollo económico, el social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente plan de acción de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, los estados reconocieron que se debe prestar a la posible consideración a la relación entre medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Además, en el 2015, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, se reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de esas 3 dimensiones de desarrollo que recién hemos enunciado: económica, social, ambiental. En el mismo sentido, se han elaborado y se han conocido diversos instrumentos del ámbito latinoamericano que hacen a la protección del desarrollo, medio ambiente y también al desarrollo sustentable. De esta relación de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, surgen múltiples puntos de conexión por los cuales, como fue expresado por un experto independiente, todos los derechos humanos, son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende ¿de qué? De un medio ambiente que sea propicio. Y como consecuencia de esta estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos actualmente, tenemos múltiples sistemas de protección de los derechos humanos. Otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación, a la degradación del medio ambiente, y de ahí entonces que surgen obligaciones medioambientales para los estados. Y otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del ambiente es que en la determinación de esas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de principios, derechos, obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales, como parte de ese corpus iure internacional, contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de aquellas obligaciones que son derivadas de la Convención Americana en general. Ese derecho también debe considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales del artículo 26 de la Convención Americana. La Carta de la OEA, también en la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, alude a ello. La Corte entonces reiteró esa interdependencia, la indivisibilidad existente entre derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, puesto que deben ser entendidos ¿de qué modo? Integral, de una forma como englobada como los derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. La Corte resaltó que el derecho a un medio ambiente sano está reconocido explícitamente en las legislaciones internas de los diversos estados de la región, así como en algunas normas del Corpus Iuris Internacional, por nombrar algunos de ellos, el Protocolo de San Salvador. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas.
En su dimensión colectiva, el derecho al medio ambiente sano constituye un interés de qué carácter universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras, y ahí tenemos íncito el concepto de desarrollo sustentable. Y en su dimensión individual, en la medida en que en su vulneración puede tener repercusiones directas e indirectas sobre las personas debido a la conexidad con otros derechos como ser el derecho a la salud, a la integridad física, etc. El grupo de trabajo sobre el protocolo de San Salvador ha indicado que el derecho al medio ambiente sano, tal como está previsto en el referido instrumento, conlleva 5 obligaciones de los estados. ¿Cuáles son estas obligaciones? Primera, garantizar a toda persona sin discriminación alguna un medio ambiente sano para vivir. Garantizar a otra persona sin discriminación alguna servicios públicos básicos. Promover la protección del medio ambiente, promover la preservación del medio ambiente, y promover el mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, ha entendido que el ejercicio del derecho al medio ambiente sano debe guiarse por criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad común a otros derechos económicos, sociales y culturales. La Corte consideró importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, mares, otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger, ¿qué cosa? La naturaleza y el medio ambiente, no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos a las personas como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores en cierto modo de una protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advirtió una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales. Cuando nosotros hemos analizado la Constitución del Ecuador, hemos hecho referencia a este derechos de la naturaleza. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto del contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal. Además, el derecho a un ambiente sano, como se mencionó previamente, los daños ambientales pueden afectar a otros derechos humanos en el sentido en que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de ¿qué? De un medio que sea propicio. Sin embargo, algunos derechos humanos son más susceptibles que otros a determinados tipos de daño ambiental. Los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se han clasificado en 2 grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, denominados derechos sustantivos como derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a la salud, derecho a la propiedad. Y otro grupo, los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales y han sido identificados como derechos de procedimiento. Estos recetados hace muy poco en el Tratado de Escazú de participación, de información y de justicia del año 2018. Se los denomina derechos de procedimiento, libertad de expresión y asociación, información, participación en la forma de decisiones y recursos judiciales efectivos. La Corte consideró que entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales se encuentran derecho a la vida, integridad personal, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente.
Sin perjuicio de los mencionados, son también invulnerables otros derechos conforme al artículo 29 de la Convención, cuya violación también afecta a los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas y restringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, al cual también hemos aludido, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos que son violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales, por su masividad, asumen carácter de máxima gravedad. Además, la Corte tomó en cuenta que la afectación a esos derechos puede darse con una mayor intensidad en determinados grupos, cuales aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Distintos órganos de derechos humanos han reconocido como grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales que sufren pueblos indígenas, niños, niñas, personas viviendo en situación de pobreza, minorías, a las personas con discapacidad y también, por cierto, el impacto en las mujeres. Asimismo, entre grupos especialmente vulnerables a la degradación del medio ambiente se encuentran las comunidades que dependen económicamente o para su supervivencia fundamentalmente de sus recursos ambientales, como hemos visto nosotros en el caso de los Aramaca que hemos analizado anteriormente. Por ende, es fundamental ciertos recursos ambientales como el medio marino, las áreas forestales, los dominios fluviales, porque lógicamente constituyen la base de la alimentación de esos pueblos. En muchos casos, la especial vulnerabilidad de estos grupos ha ocasionado su reubicación o desplazamiento. Ahora bien, respecto al término jurisdicción que plantea el artículo 1.1 de la Convención Americana, a efectos de la determinación de las obligaciones de los Estados respecto de la protección del ambiente, nos podríamos preguntar cuál es el alcance del término jurisdicción en el artículo 1.1 de la Convención Americana a efectos de la determinación de las obligaciones de los Estados. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que los Estados partes se comprometen ¿a qué? A respetar derechos, libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se sujeta a su jurisdicción. Y de esta forma, los derechos, que son violados, los derechos humanos que son violados, consagrados en la Convención Americana, pueden acarrear, ¿qué cosa? Responsabilidad de un Estado, siempre y cuando la persona se encuentre bajo su jurisdicción. En otras palabras, para que un Estado sea considerado responsable de una violación a la Convención Americana, primero es necesario establecer que estaba ejerciendo su jurisdicción respecto de la persona o personas quienes alegan víctimas de la conducta estatal. En ese sentido, la Corte Interamericana ha indicado que el uso del término jurisdicción indicado por la Convención Americana implica que el deber estatal de respeto y garantía de los derechos humanos se debe ¿a qué? A que toda persona que se encuentre en el territorio del Estado o que de cualquier forma sea sometida a su autoridad, responsabilidad o control. La Corte recordó que una persona, hecho que se encuentre sometida a jurisdicción del Estado, no equivale a que se encuentre en su territorio. En el derecho internacional, las bases de la jurisdicción no son exclusivamente territoriales, sino que puede ser ejercida sobre otras bases también, ya que en ciertas circunstancias el ejercicio de su jurisdicción sobre esos actos ocurridos en un lugar extraterritorial no solo será congruente, sino requerido por las normas pertinentes. Bajo el derecho interamericano de los derechos humanos, cada Estado está obligado en consecuencia a respetar los derechos de todas las personas dentro de su territorio y de aquellas presentes en el territorio de otro Estado, pero sujetas al control de sus
agentes. Por lo tanto, la jurisdicción a la cual alude la Convención Americana no está limitada al territorio nacional de un Estado, sino que contempla circunstancias en que conductas extraterritoriales de los Estados constituyen un ejercicio de la jurisdicción por parte de dicho Estado. Nos podríamos preguntar, ¿cuáles son las obligaciones estatales en el marco de regímenes especiales de protección en materia ambiental? La Corte consideró que no es posible concluir que los regímenes especiales de protección ambiental, tales como el establecido en el Convenio de Cartagena, extienden por sí mismos la jurisdicción de los Estados partes a efectos de sus obligaciones conforme a la Convención Americana. La Corte reiteró que a efecto de determinar si una persona está sujeta a la jurisdicción de un Estado bajo la Convención Americana, no bastaría la ubicación de esa persona en una zona geográfica determinada como la zona de aplicación de un tratado para la protección ambiental. Esto, en consecuencia, es importante. Los Estados partes de la Convención Americana no deben comportarse de forma tal que dificulte a otros Estados partes el cumplimiento de sus propias obligaciones en virtud del tratado. Y no solo a efecto de las acciones y omisiones fuera de su territorio, sino también respecto de aquellas dentro de su territorio que podrían tener efectos en el territorio o habitantes de otro Estado. ¿Y cuáles son las obligaciones frente a daños transfronterizos? La jurisdicción de un Estado no está limitada a un espacio territorial. El término jurisdicción a efectos de las obligaciones de derechos humanos en la Convención Americana, además de las conductas extraterritoriales, también puede abarcar las actividades de un Estado que causan efectos fuera de su territorio. Muchas afectaciones al medio ambiente entrañan daños transfronterizos. La contaminación de un país puede convertirse en un problema de derechos ambientales humanos, indudablemente de otro país, por lo que la prevención y la regulación de la contaminación ambiental transfronteriza ha sido una parte muy importante estudiada por el derecho ambiental internacional. El derecho internacional exige a los Estados una serie de obligaciones frente a la posibilidad de daños ambientales que traspasen las fronteras de un Estado particular. La Corte consideró que los Estados tienen la obligación de evitar daños ambientales transfronterizos que pudieran afectar los derechos humanos de personas fuera de su territorio. El ejercicio de la jurisdicción por parte del Estado de origen frente a daños transfronterizos se basa en el entendimiento de que el Estado en cuyo territorio, bajo cuya jurisdicción se realizan estas actividades, quien tiene el control efectivo sobre las mismas y está en posición de impedir que se cause un daño transfronterizo que afecte el disfrute de los derechos humanos de individuos fuera de su territorio. Las posibles víctimas de las consecuencias negativas de estas actividades se encuentran bajo la jurisdicción del Estado de origen. Ahora bien, no cualquier afectación activa esta responsabilidad. Por tanto, la obligación de prevenir daños ambientales transfronterizos es una obligación reconocida por el derecho internacional ambiental, por lo cual los Estados pueden ser responsables por los daños significativos, y ahí la adjetivación, significativos, que se ocasionaran a las personas fuera de las fronteras por actividades originadas en su territorio o bajo su autoridad o control efectivo. Es importante destacar que esta obligación no depende del carácter lícito o ilícito de la conducta que genera el daño, pues los Estados deben reparar de forma pronta, adecuada, efectiva a las personas y Estados víctimas de un daño transfronterizo que es el resultado de las actividades realizadas. En todo supuesto debe exigir una relación de causalidad entre el daño ocasionado y la acción o bien la omisión del Estado de origen frente a las actividades en tu territorio o bajo su jurisdicción o control.
En conclusión, al respecto, la Corte opinó que los estados parte de la Convención Americana tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento a toda persona bajo su jurisdicción. El ejercicio de la jurisdicción por parte de un Estado acarrea su responsabilidad por las conductas que le sean atribuibles y violatorias de la Convención. La jurisdicción de los Estados en cuanto a protección de los derechos humanos de las personas bajo la Convención no se limita, por ende, a su espacio territorial. El término jurisdicción de la Convención es más extenso que el territorio de un Estado e incluye situaciones más allá de los propios límites territoriales. Los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, aunque no estén dentro de su territorio. El concepto de jurisdicción de la Convención Americana abarca toda situación en la que un Estado ejerza autoridad o control efectivo sobre la o las personas, sea dentro o fuera de su territorio. Los Estados deben velar porque su territorio no sea utilizado de modo que pueda causar un daño significativo al medio ambiente de otros Estados. Y los Estados están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las actividades desarrolladas en su territorio bajo su control afecten con daños. Frente a los daños transfronterizos, una persona está bajo la jurisdicción del Estado de origen si media una relación de causalidad entre el hecho que ocurrió en su territorio y, ¿qué consecuencia? La afectación de los derechos humanos de personas fuera de su territorio. Veamos un poco las obligaciones derivadas de los derechos de respetar y de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal. En ese sentido, nos podríamos preguntar, ¿cuál es el contenido y el alcance de los derechos a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños del ambiente? La Corte ha afirmado reiteradamente que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización en esa interacción de los demás derechos. En virtud de los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran bajo su pleno goce y ejercicio. Así, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida, establecer un sistema de justicia que sea efectivo, capaz de investigar, castigar, reparar toda privación de vida por parte de agentes estatales o particulares y salvaguardar el derecho a que no impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho. Se señalan condiciones necesarias para una vida digna. En este sentido, la Corte, ¿a qué se refiere? Al acceso y calidad del agua, a la alimentación, a la salud. Asimismo, la Corte ha incluido la protección del medio ambiente como una condición previa para la vida digna. Entre dichas condiciones cabe destacar que la salud requiere ciertas precondiciones que son necesarias para una vida saludable, que se relacionan fundamentalmente con la alimentación y el agua. La Corte ha señalado que la salud constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, la contaminación ambiental puede causar afecciones a la salud. Por otra parte, el acceso al agua, a la alimentación, puede ser afectado si existe una contaminación, porque en este caso afecta ¿qué cosa? La disponibilidad en cantidades suficientes, pero no solo en cantidades, sino también en calidades. El acceso al agua incluye el acceso para uso personal y doméstico. El acceso al agua, a la alimentación, a la salud, son obligaciones de realización progresiva. Sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas como garantizarlo sin discriminación, adoptar medidas para lograr su plena realización.
En cuanto al derecho a la integridad personal, la Corte reiteró que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos que son crueles, inhumanos. En el caso específico de las comunidades indígenas y tribales, la Corte se ha pronunciado sobre la obligación de proteger sus territorios ancestrales debido a la conexión que mantienen dichos territorios con su identidad cultural, derecho humano fundamental de naturaleza colectiva que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. La Corte advirtió que si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tienen su ámbito, su sentido y alcance propio, ¿qué cosa? Que existe una estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Así la Corte ha reconocido, en determinados proyectos e intervenciones en el medio ambiente en que se desarrollan las personas que pueden representar un riesgo ¿para qué? Para la vida, para la integridad de las personas. Preguntémonos ahora, ¿cuáles son las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños al medio ambiente? La Corte ha sostenido que los Estados, según la Convención, poseen la obligación erga omnes contra todos de respetar, de garantizar las normas de protección, así como de asegurar la efectividad de los derechos humanos. Al respecto, la Corte recordó que las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece la Convención, de ellas derivan deberes especiales determinados en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por la condición personal o por la situación específica en que se encuentra. La Corte así ha sostenido que la primera obligación enunciada por los Estados parte en la Convención, ¿cuál es? Respetar los derechos y las libertades reconocidos en el tratado. Como consecuencia de ello, ¿qué deben hacer los Estados? Abstenerse de cualquier práctica de actividad que deniegue o restrinja el acceso a condiciones de igualdad a una vida digna, contaminar ilícitamente el medio ambiente de forma que afecte condiciones que permitan una vida digna de las personas. La obligación de garantía implica que los Estados adopten todas las medidas que sean necesarias para proteger, para preservar los derechos a la vida y la integridad. Las obligaciones de garantía se proyectan más allá de la relación entre los agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, abarcando asimismo el deber de prevenir en la esfera privada que terceros vulneren en cierto modo los bienes jurídicos protegidos. Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo, cultural que promuevan una salvaguarda de los derechos humanos. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. La Corte ha señalado que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. Ese carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los mismos frente a cualquier hecho o acto de los particulares, pues aunque un acto, una omisión o un hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquel no está automáticamente atribuido al Estado, sino que corresponde atenerse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. Para que surja la obligación positiva, debe establecerse, pues bien, el momento de los hechos. Las autoridades, si en ese momento las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real o de inmediato para la vida de un individuo o un grupo determinado. Si existe una relación de causalidad entre la afectación a la vida o a la integridad y el daño significativo causado al medio ambiente. Por otra parte, la obligación de garantizar también implica que los Estados adopten medidas
¿De qué tipo? Positivas, que permitan y ayuden a los particulares a operar sus derechos. Si un Estado no tiene recursos para cumplir con dicha obligación, ¿qué debe hacer? Demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles para utilizar todos los recursos de que dispone con el fin de cumplir con carácter prioritario esas obligaciones mínimas. Pues bien, respecto a las obligaciones estatales frente a posibles daños al medio ambiente a efectos de respetar y garantizar los derechos de vida y la integridad personal, los Estados están obligados a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Americana con debida diligencia. Este concepto de debida diligencia está plasmado en el derecho internacional. El deber de un Estado de actuar con debida diligencia es un concepto cuyo contenido ha sido determinado entonces por el derecho internacional. Además, como lo ha resaltado la Corte, el deber de actuar con debida diligencia también corresponde de manera general a la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. De este modo nosotros podemos ver que deben adoptarse medidas que sean apropiadas al respecto, y la Corte reiteró que una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de múltiples derechos humanos. Para el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, en el contexto de la protección del medio ambiente, los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones tanto para daños ocurridos dentro de su territorio como para daños transfronterizos, o sea, que traspase su frontera. La Corte advirtió que en el derecho internacional ambiental existen una multitud de obligaciones que son específicas, que reflejan el tipo de daños y que emergen sin duda de acuerdos, de convenciones, de declaraciones. La Corte expuso obligaciones que son generales porque deben ser cumplidas por los Estados sea cual sea la actividad, el área geográfica o el componente del medio ambiente afectado. Así se habla de la obligación de prevención, que es de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, que conlleva el deber de los Estados de prevenir las violaciones a dichos derechos. Entonces es importante este deber de prevención que abarca todas las medidas de distinto carácter que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y susceptibles de tener como consecuencia, digamos, ciertas sanciones. El principio de prevención de daños ambientales forma parte entonces del derecho internacional consuetudinario. Veamos ahora qué tipo de daño se debe prevenir. No se trata de un daño simple, sino por el contrario. El riesgo debe ser significativo, es decir, que se pueda determinar teniendo en cuenta la naturaleza, la magnitud del proyecto y el contexto donde será llevado a cabo. Así vemos que el daño significativo, este término en general es ambiguo, por lo que es necesario realizar una determinación en cada caso específico. Se entiende que significativo es algo más que detectable, pero no es necesario que sea grave o sustancial. El daño debe conducir a un efecto perjudicial real en asuntos tales como la salud humana, la industria, la propiedad, el medio ambiente, la agricultura, digamos, entre otros estados. Tales efectos perjudiciales deben ser susceptibles de ser medidos por estándares ¿de qué tipo? Fácticos y objetivos. Por lo tanto, desde el punto de vista de las normas ambientales internacionales, existe consenso en que la obligación de prevención requiere de un determinado nivel de efectos del daño. La Corte concluyó que los estados deben tomar medidas para prevenir el daño significativo al medio ambiente dentro o fuera de su territorio. Para la Corte, cualquier
daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación a los derechos a la vida o la integridad personal, conforme al contenido y alcance de dichos derechos que fue definido previamente, debe ser considerado como un daño significativo. Y ante esto, ¿qué medidas se deben adoptar? Es decir, ¿qué medidas deben adoptar los estados para cumplir con la obligación de prevención? La Corte ha señalado que existen actividades que entrañan riesgos significativos para la salud de las personas y los estados están obligados a adoptar todos los medios al alcance para evitar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción causen daños significativos. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, el cual debe ser apropiado, proporcional, de acuerdo a el riesgo del daño. De esta forma, las medidas que un Estado debe adoptar para la conservación de ecosistemas frágiles serán mayores, serán distintas a las que corresponda adoptar al riesgo del daño ambiental de otros componentes del medio ambiente. La Corte ha resaltado que la obligación general de prevenir violaciones a derechos humanos es una obligación de medio o comportamiento, no de resultado, por lo cual su incumplimiento no se demuestra por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. En el mismo sentido, la obligación de prevención prevista por el derecho ambiental es una obligación de medios, no es una obligación de resultado. También se estipula el deber de regulación, en tanto obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales, que no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que se debe irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica. La Corte consideró que los Estados, tomando en cuenta el nivel de riesgo existente, deben regular las actividades que pueden causar un daño significativo al medio ambiente de manera que disminuya cualquier amenaza a los derechos a la vida y a la integridad personal. Por ello, es muy importante los denominados estudios de impacto ambiental. Recuerdan, a ellos ya nos he referido como una técnica para obtener la calidad ambiental. Estudios de impacto ambiental referidos a las actividades que se propongan. Se señala cómo debe ser el procedimiento, las responsabilidades que tienen las empresas que quieren desarrollar dicha actividad, o bien cómo se utilizará el proceso de estudio de impacto ambiental, qué pasos y medidas se deben adoptar, el procedimiento administrativo en cuanto al cumplimiento del mismo. El Estado tiene obligaciones de supervisar, de fiscalizar. Esto es fundamental, de establecer mecanismos adecuados para controlar las actividades. La Corte consideró que los Estados tienen el deber de supervisar y fiscalizar actividades, bajo su jurisdicción, que puedan producir un daño significativo al medio ambiente. Por lo tanto, los Estados deben desarrollar y poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas. Y estos mecanismos no solo deben incluir medidas preventivas, sino también aquellas que sean apropiadas ¿para qué? Para investigar, para sancionar, para reparar posibles abusos mediante políticas que sean adecuadas y sometimiento sin duda a la justicia. También se habla de la obligación de requerir y aprobar estudios de impacto ambiental. En ese sentido, la Corte Interamericana se pronunció sobre la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental respecto a actividades desarrolladas en territorios de comunidades indígenas. La Corte advirtió que la obligación de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental existe también en relación con cualquier actividad que pueda causar un daño ambiental significativo. Consideró además que al determinarse que una actividad implica un riesgo al daño significativo, es obligatorio la realización de ese estudio de impacto ambiental. ¿Y cómo debe realizarse el estudio de impacto ambiental? De acuerdo a los estándares internacionales y a las buenas prácticas. Dentro de la aprobación del proceso de estudio de impacto ambiental, y el Estado debe examinar la realización del mismo conforme a las obligaciones internacionales.
debe abarcar además el impacto acumulado, la participación de las personas interesadas a las cuales hay que escucharlas, fundamentalmente a las comunidades indígenas. La Corte consideró la participación del público interesado, que ello es muy importante en cuanto sus derechos pueden ser, afectados. Es importante respetar las tradiciones, las culturas de los pueblos. Se refirió también al contenido de los estudios de impacto ambiental, el deber de establecer un plan de contingencia, el deber de mitigar en casos de ocurrencia de daño, ambiental. La conclusión al respecto de las obligaciones de prevención es en relación a que los estados deben cumplir ¿con qué? Con el hecho de que deben regular las actividades que puedan causar daños al ambiente, pero también deben supervisarlas, fiscalizarlas a todas aquellas que estén bajo su jurisdicción, exigir la realización de un impacto ambiental cuando exista riesgo, pero de un daño. ¿De qué tipo de daño? Hemos dicho nosotros, significativo. Hay que mitigar el daño ambiental significativo. Y en relación al principio de precaución, ese principio que está ligado al estado del conocimiento de la ciencia, porque por el momento no hay una certeza científica sobre el impacto al medio ambiente, la Corte señala que los estados deben actuar conforme al principio de precaución a efectos de la protección del derecho a la vida, a la integridad personal. Los estados deben actuar con debida cautela y conforme a este principio de precaución por el cual, aún en ausencia de una certeza científica, deben aceptar las medidas que sean eficaces para prevenir un daño grave e irreversible. A su vez, ¿en qué consiste la obligación de cooperación? Que también es muy importante. La Corte consideró que es importante la obligación de cooperar de buena fe para la protección contra los daños ambientales. Y también se refirió al deber de notificación, al deber de consultar y negociar, con los estados. La Corte, respecto a las notificaciones, señala que es fundamental la misma a los estados potencialmente afectados por las actividades llevadas en la jurisdicción de otro estado. Y bueno, ¿y cuál es el momento para realizar esa notificación? La Corte señala que deben notificarse a todos los estados potencialmente que estén afectados. En relación al contenido de la notificación, la misma debe tener la información suficiente, adecuada, para que el estado potencialmente afectado pueda estudiar y evaluar el posible efecto en dichas actividades. Respecto al deber de consultar y negociar con los estados afectados, el estado debe consultar y negociar con el estado potencialmente afectado. Es una forma de cooperación, ¿para qué? Para prevenir o mitigar los daños transfronterizos. También está el deber de actuar de buena fe en la consulta, en la negociación. Como conclusión respecto al deber de consulta y de negociación, la Corte hace hincapié en que es importante consultar, negociar con los estados potencialmente afectados por daños transfronterizos significativos, y estas consultas se deben realizar de manera oportuna y de buena fe con procedimientos determinados. También alude al intercambio de la información que, conforme a instrumentos internacionales y disposiciones, es importante facilitar, promover, asegurar el intercambio de la información. Como una conclusión respecto al deber de consulta y de negociación, se ha señalado que es muy importante a tenerla, en cuenta, igual al deber de notificación. Los estados deben notificar a los demás estados potencialmente afectados, consultar y negociar. Y por último, ya vamos llegando al final. ¿Cuáles son las obligaciones de procedimiento para garantizar los derechos a la vida y a la integridad de las personas? En primer lugar, tenemos el acceso a la información, en cuanto protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso de información
que tienen relación a su vida, a sus profesiones. Y el Estado debe actuar y debe regirse por los principios de publicidad y de transparencia en la gestión pública. En relación con las actividades que podrían afectar el medio ambiente, la Corte ha resaltado que constituyen de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos. Adicionalmente, la Corte observó que el acceso a la información también forma la base para el ejercicio de ese derecho y que es importante la información en tanto la misma debe ser intrínseca ¿a qué? A la participación ciudadana para un desarrollo sostenible y para la protección del ambiente. Veamos un poquito las restricciones al acceso a la información. La Corte reiteró que ese derecho a acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones siempre y cuando estas previamente estén fijadas por la ley y respondan a algún objetivo que esté determinada por la Convención Americana y que sean necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer el interés público imperativo. En consecuencia, aplicó un principio de máxima divulgación con una presunción de que toda información sea como accesible, como más sujeta a un sistema restringido de excepciones. Y la falta de respuesta del Estado constituye una decisión arbitraria. La Corte consideró que los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar el acceso a la información relacionada a las posibles afecciones ambientales. Y esta obligación, bajo su jurisdicción, debe ser de manera accesible, efectiva, oportuna, sin que los individuos, digamos, que quienes solicitan tengan un interés específico. Respecto a la participación pública, representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o procedimientos, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar, considerar el cumplimiento de las funciones públicas. Por tanto, la Corte estimó que del derecho de participación de los asuntos públicos deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente sin discriminación. Y respecto al acceso a la justicia, la Corte señaló que una norma imperativa del derecho internacional, los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos ¿a quiénes? A las víctimas de la violación de los derechos humanos. Recursos que deben ser sustanciados de conformidad a las reglas del debido proceso legal y que los propios Estados deben garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución. Sin duda, esto es muy importante. Y la Corte además estableció que tienen los Estados la obligación de garantizar ese acceso a la justicia en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente. El acceso a la justicia en casos de daños transfronterizos Además, la Corte estableció que frente a este tipo de daños transfronterizos se entiende que una persona está bajo la jurisdicción del Estado de origen cuando existe una relación de causalidad, como dijimos anteriormente, entre el proyecto o actividad realizada o por realizar en su territorio y la afectación de los derechos humanos de las personas fuera de su territorio. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de acceso a la justicia a las personas potencialmente afectadas por daños transfronterizos. Los Estados deben garantizar sin discriminación el acceso a la justicia a aquellas personas que se encuentran afectadas por daños dentro de su jurisdicción. Los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos. Esta prevención es por parte del Estado
deben consistir en que en regulaciones, supervisiones, fiscalizar los estudios, realizar evaluaciones de impacto ambiental, establecer un plan de contingencia, mitigar el daño ambiental. Los estados deben actuar conforme al principio de precaución. Tienen la obligación de cooperar, pero una cooperación que sea de buena fe para la protección contra daños al medio ambiente. Con el propósito de cumplir la obligación de cooperación, los estados deben notificar a los demás estados potencialmente afectados cuando tengan conocimiento que una actividad planificada bajo su jurisdicción pudiera generar algunos riesgos en relación al medio ambiente. Además, los estados deben garantizar el acceso a la información relacionada con las posibles afectaciones y garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción. Los estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente. De este modo, sintetizando la opinión de la Corte, se puede decir que el concepto de jurisdicción dado por la Convención Americana abarca toda situación en que un Estado ejerza autoridad o control efectivo sobre las personas, sea dentro o fuera de su territorio. Y para determinar las circunstancias que revelan el ejercicio de la jurisdicción por parte de un Estado, es necesario examinar las circunstancias fácticas y jurídicas particulares de cada caso. Además, se entiende que las personas cuyos derechos convencionales han sido vulnerados a causa de un daño transfronterizo se encuentran ¿bajo qué jurisdicción? La del estado de origen del daño. Y con el propósito de respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad de las personas bajo su jurisdicción, los estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, regular, supervisar, fiscalizar, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia. Además, los estados deben actuar conforme a un principio específico. ¿Cuál es? El principio de precaución. Y con el propósito de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, los estados sin duda tienen la obligación de cooperar, de notificar a los estados potencialmente afectados. Siempre todo ello, ¿con qué propósito? Garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción. Sin duda que la participación pública es fundamental y también por ende el acceso a la justicia y previo a todo esto el derecho a la información. Estas más o menos serían las pautas generales sobre las cuales se funda esta opinión consultiva 23 del año 2017. Por ahora ha sido el último encuentro que tengo con ustedes, el número 6 del módulo 12. Gracias.